Estudio de cohorte. Las características generales son que es un estudio donde se sigue un grupo de personas en un espacio de tiempo. Tiene que haber un seguimiento con varias mediciones. Cohorte es un grupo de sujetos que se siguen en el tiempo. Los grupos son seleccionados basados en la presencia o ausencia de una exposición o un factor de riesgo para una enfermedad determinada. Es el mejor diseño para describir la incidencia y la historia natural de una condición o enfermedad. Se puede determinar la secuencia temporal entre una variable predictora y la de resultado. Permite estudiar varias o muchas variables de resultado como enfermedad, muerte, complicaciones, etc. Es apto para estudiar enfermedades con un desenlace que relativamente ocurra rápido, por eso dice rápidamente fatales. Se puede hacer con dos propósitos los estudios de cohortes. Podemos seguir a un solo grupo, lo que correspondería a un propósito descriptivo, donde es posible calcular la incidencia de una enfermedad, ya sea incidencia acumulada o densidad de incidencia. También podemos hacer con un propósito analítico, o sea, seguir a dos grupos, uno expuesto y el otro no expuesto, y buscar la asociación entre factores de riesgo y enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas? Se puede determinar de forma más precisa los riesgos, adecuado para evaluar efectos de raras exposiciones, no de raras enfermedades. Establece adecuadamente secuencia temporal entre exposición y enfermedad. Permite evaluar múltiples efectos de una exposición. En cambio, en el estudio de casos y controles era solo un efecto y varias exposiciones. Aquí es múltiples efectos y una sola exposición. Buenos para evaluar incidencia de alguna enfermedad y pueden indicar causalidad. Las desventajas. Generalmente requiere seguimiento de gran número de sujetos. El tiempo prolongado de seguimiento puede ser un problema, pero no siempre. En algunos estudios es tiempos cortos, donde se tengan variaciones muy rápidas, donde la variable de resultado aparezca rápidamente, se puede manejar con tiempos más cortos. El costo elevado. Generalmente en una cohorte prospectiva se tiene por lo menos dos mediciones que incluye hacer mediciones a los pacientes, a todos los pacientes. Entonces eso tiene un costo. Es ineficiente para evaluar enfermedades raras. Para enfermedades raras es mejor el estudio de casos y controles. La validez es afectada por pérdidas en el seguimiento. Si en el seguimiento tenemos bastantes pérdidas, 30-40%, ya está comprometida la validez del estudio. Hay variedades de estudios de cohortes: prospectivo, retrospectivo, bidireccional y el caso control anidado. Veremos el prospectivo. En el presente comenzamos con un diseño, planificamos para el futuro, ¿no? Entonces se puede manejar mejor las mediciones, se puede tener todos los datos completos, evitar los sesgos, ¿no? Las fortalezas. Establece relación causa-efecto, permite medir variables de forma completa y exacta, previene sesgos y es especialmente útil en enfermedades fatales. Las debilidades, como es para adelante, suele ser un diseño caro. Todas las mediciones, todo se tienen que realizar y generalmente a muchas personas y en varias oportunidades, lo que lo lleva a ser un diseño caro. No puede usarse en estudios de enfermedades raras, porque tienen tan baja frecuencia las enfermedades raras que para esperar a que ocurran puede ser 20 años, 30 años y no es práctico para hacer un estudio de cohorte. Es mejor un estudio de casos y controles en ese caso. El efecto de variables confundentes también es una debilidad de la cohorte prospectiva. La cohorte retrospectiva es generalmente la información, cosas que ya ocurrieron en el pasado, se puede organizar como si hubiera habido un seguimiento para poder tener una cohorte retrospectiva con historias clínicas o con algún otro instrumento. Las fortalezas, rápidos y baratos, porque ya todo está hecho, todas las mediciones ya se hicieron, laboratorios, etc. Pese a todo eso, se puede identificar una relación causa y efecto. Todos los sujetos pertenecen a la misma población, esa sería una fortaleza. Debilidades. No hay control sobre la naturaleza y calidad de las mediciones. Si son historias clínicas, pueden haber datos inexactos, datos ausentes, etc. La información puede estar incompleta e inexacta. También existe la variedad de la cohorte ambispectiva o bidireccional.
que comienza en el pasador con esa organización que se ha mencionado, y si me falta personas, tamaño de muestra, puedo organizarlo y completarlo del presente hacia el futuro, y ahí tendría las dos direcciones, ¿no? Retrospectiva y prospectiva, por eso se llama ambispectivo o bidireccional. Finalmente, el caso control anidado en una cohorte. Disminuye el costo de un estudio de cohorte al insertar un estudio de casos y controles en una cohorte prospectiva o retrospectiva. Evalúa todos los casos de enfermedad y selecciona grupos de control sin enfermedad dentro de la cohorte de expuestos y no expuestos. Si un estudio de cohortes me dura 6 años, pero a los 3 años ya tengo personas que han tenido el resultado que espero, esas personas que han tenido el resultado pueden ser casos y todos los demás controles. Y puedo armar un estudio de casos y controles en el medio de un estudio de cohortes, y así ya tendría un resultado a los 3 años y no a los 6 años. ¿Cómo se hace un estudio de cohortes? Ahí tenemos los pasos básicos, pregunta de investigación que viene con su objetivo general, objetivos específicos e hipótesis. Todo eso conlleva el paso 1. Después seleccionar los sujetos, medir las variables predictoras y de confusión, definir el seguimiento, medición de variables de respuesta y el análisis, ya sea con estadística descriptiva o de asociación. Aquí tenemos una pregunta de investigación de un estudio de cohorte prospectiva. Es el factor socioeconómico riesgo de mortalidad en pacientes con operación de reemplazo coronario en residentes de gran altura en la gestión 2015. La variable de exposición es factor socioeconómico. La variable de respuesta es mortalidad. Todos los pacientes son posoperados de reemplazo coronario. Entonces ahí podemos ver la estructura de ese estudio. Tenemos un grupo de pacientes, ¿no? Todos operados con reemplazo coronario, y vemos como exposición los distintos niveles socioeconómicos, y en el tiempo, ¿no? de ahora para adelante vamos observando, aquí graficado con rojo, los que tengan el evento respuesta que es muerte. El paso 2. Selección de los sujetos. Se seleccionan grupos basados en la presencia o ausencia de la exposición. Hay dos grupos, expuestos y no expuestos, y pueden ser múltiples variables de respuesta. El grupo no expuesto debe ser similar al grupo expuesto, obviamente excepto en el factor de riesgo. O sea, personas con características parecidas pero que no tengan la exposición. La recolección de información debe ser comparable en ambos grupos. La medición de las variables. La variable de exposición o predictora, o en algunos casos independiente, el factor que puede predecir la variable puede ser café, tabaco, ocupaciones, alcohol, y también identificar las variables posibles de confusión o confundentes. Fuentes de información de la exposición. ¿De dónde sacamos la información de la exposición? Puede ser una fuente directa, indirecta. La fuente directa, encuestas, entrevistas, examen clínico, laboratorio, estudios del ambiente ocupacional también. La fuente indirecta, registros preexistentes. Puede ser historia clínica, censos, otros documentos ya existentes. Es importante asegurar que la información se obtenga de una manera comparable para todos los participantes. El seguimiento. ¿Cuánto tiempo debemos seguir? Eso lo define, ¿no? La duración del seguimiento depende del periodo de latencia entre la exposición y el resultado. Depende de cuánto demora en aparecer la variable de respuesta. El seguimiento debe ser completo desde el momento de la exposición hasta el desarrollo del resultado. Tenemos que estar seguros por qué razón un paciente deja el estudio. Si deja el estudio sin saber la causa, puede ser que tenga un efecto de la variable respuesta. Entonces es importante verificar por qué razón un paciente abandona el estudio. En lo posible minimizar las pérdidas, y también hay que ir valorando los cambios en los niveles de exposición que pueden ocurrir durante el tiempo. El paso 5, medir el resultado y de dónde vamos a sacar la información del resultado. Depende de los recursos disponibles. Si yo tengo para hacer tomografías a más de 100 pacientes, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, si no tengo, me conformaré con unas pruebas indirectas. Entonces, depende de los recursos disponibles. Varía desde certificados de defunción hasta exámenes periódicos de salud. Idealmente, debe ser información con alto grado de certeza, comparable tanto en expuestos como en no expuestos. Hay que medir los resultados con criterios estándar y de forma ciega. Si los que toman las mediciones saben quiénes son expuestos y no expuestos, pueden incorporar un sesgo al momento de tomar la información.
Los sesgos, ¿no? Pese a que es un buen diseño considerado de buena calidad, tiene sesgos. Puede estar presente el sesgo de selección entre expuestos y no expuestos. El conocimiento de la enfermedad afecta a la clasificación de la exposición. En la corte retrospectiva, en el presente ya tenemos toda la información, quiénes son expuestos, no expuestos, quiénes tienen desenlace y quiénes no, y ese conocimiento puede confundirnos. Entonces hay que también tomarlo con pinzas. Si perdemos 30 o 40% de las personas, ¿no?, en ambos grupos, esto ya compromete la validez del estudio. Otro sesgo puede ser que los pacientes o los participantes no continúen. El sesgo de la verdadera relación entre la exposición y enfermedad, si la no respuesta es por la exposición o el resultado. Puede que el hecho de haber salido del estudio sea por la exposición misma o por tener el resultado. Tenemos que saber exactamente por qué causa un paciente deja el estudio. Errores en la clasificación de la exposición y el resultado. Finalmente, el análisis. Si es un estudio solo descriptivo, igual necesito calcular la incidencia acumulada, ¿no? Número de casos nuevos de una enfermedad durante un periodo de tiempo dado sobre la población total en riesgo. Puede ser también densidad de incidencia, en el caso de cohortes abiertas o dinámicas, donde tienen el mismo numerador, pero el denominador ya es en años persona, en tiempo persona. Pueden ser días persona, semanas persona, de acuerdo a cada periodo de tiempo que los participantes han dado al estudio. Finalmente, el riesgo relativo. La fórmula, el numerador, tasa del resultado en los expuestos y el denominador, tasa del resultado en los no expuestos. La interpretación del riesgo relativo es la misma que del OR. Si es igual a 1, la exposición no tiene impacto en el desenlace. Mayor a 1, aumenta el riesgo del desenlace. Menor a 1, la exposición tiene un evento protector. Muchas gracias.